Está con nosotros Diego Bossio en la primera parte del programa. Diego Bossio, ustedes saben, es titular del ANSES. Tenemos un temario larguísimo. Hola Diego, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Chiche? ¿Cómo estás? Ha habido una denuncia importante justo horas antes de empezar la feria judicial respecto a estafas contra el ANSES. Era como que era la última noticia del tema judicial. ¿Exactamente qué son? ¿Muertos que siguen cobrando? Bueno, entre otras cosas, el último semestre del año hicimos 108 denuncias penales. Entonces, hay una unidad fiscal, UFICE, que la conduce el fiscal Marijuán, fiscal federal Marijuán. ¿Es una unidad fiscal de ANSES? Especializada en delitos contra el ANSES. Es una unidad fiscal creada Marijuán, entre otras, es fiscal federal, tiene sorteo de causas y entre otras cosas tiene una unidad fiscal especializada en delitos administrativos contra la Administración Nacional de la Seguridad Social. En ese es el ámbito donde nosotros de oficio actuamos rápidamente, de manera tal de ejercer la denuncia. Empezar denuncias él puede de oficio, puede recibir, puede empezar, puede instruir, muchas veces se delega la investigación, pero efectivamente es una unidad especializada. Hicimos 108 denuncias en lo que va del año, la gran mayoría tienen que ver con situaciones como la que vos planteabas, gente, familiares apoderados que siguen cobrando la jubilación una vez que falleció el jubilado, muchos gestores que inician trámites estafando al Estado, perjudicando el erario público, muchas veces la práctica habitual. ¿Trámites de gente que no existe? No, ese tipo de cosas no, pero inician trámites diciendo tal persona trabajó de empleada doméstica y se le completan los aportes como tales. Cuando nosotros verificamos la situación, la persona no fue empleada doméstica, tenía otro tipo de actividad, era empresaria o tenía condiciones de vida que naturalmente no tenían nada que ver con ser empleada. ¿Cómo detectan ustedes? Se verifican, se hace verificaciones. La persona cuando se viene a jubilar dice yo fui empleada doméstica, tengo estos aportes pagos, se hace una verificación, que es un área de ANSES que justamente comprueba que esa situación fue así, se hace una verificación in situ y ahí lo que se ve claramente es que la persona mintió, y es decir, cuando miente aporta menos al Estado, y cuando aporta menos al Estado, en definitiva, está adquiriendo una jubilación que no corresponde. Muchas veces guiado por los gestores, los jubilados no saben de esta situación. Situaciones en donde las mutuales, se denunciaron a unas 15, 20 mutuales que le cobraban a los créditos a los jubilados. ¿Las mutuales son las que le prestan plata a los jubilados? Sí, cada vez menos. Cada vez menos, porque nosotros cortamos con ese curro que era una estafa a las mutuales, de las mutuales a los jubilados, en donde le prestaban a tasas usureras cuando el riesgo era nada, era inexistente. Porque lo cobran directamente. Lo descuentan del sueldo. El riesgo era riesgo de vida, que además hay un seguro que lo cubría, que son 2 o 3 puntos de tasa. Cero riesgo, digamos. Cero riesgo, y cobraban 180%, 150%. 180% de interés anual. De interés anual. 15% mensual. Exacto. Bueno, todo eso se terminó, se le puso tope a las mutuales. Aún así, había prácticas en donde los jubilados sacaban un crédito, le ponían el tope de tasa que exigimos nosotros y le cobraban por otros servicios, otros adicionales. También se hace la investigación en instancia administrativa. Una vez que se comprueban todas las pruebas o se sustancia la prueba, se hace la denuncia en la Fiscalía de la Seguridad Social. Y después hay incluso algunos empleos de ANSES. Por ejemplo, hay una red en Santa Fe de empleos de ANSES en connivencia con empresas de sepelio. Hay un subsidio que se llama de contención familiar cuando fallece el jubilado, y creaban sepelios y muertes que no existían. Que no existían. Exacto. Había muertos que no existían. Que no existían y que cobraban. Y bueno, esta empresa, hay una funcionaria, ¿no? Una empleada de ANSES que está presa, se desbarató la banda, y bueno, esas son actuaciones de la propia Fiscalía que instruye ese tipo de cuestiones. Con lo cual, ese tipo de delitos y de corruptela, digamos, permanentemente existen mecanismos de control muy fuertes que las evitan, ¿no? Ahora, Diego, ¿cómo se enteran ustedes? ¿Cuál es el mecanismo por el cual se enteran de que un jubilado muere? Para evitar el tema, porque digo, decían que en el caso de Jorgito Porcel, decían que no había denunciado la muerte porque pensaba seguir cobrando. Bueno, claro, ese tipo es un claro ejemplo de una situación que es derecho penal, ¿no? Es una denuncia de carácter penal. Primero, las obligaciones de los bancos. Los bancos tienen la obligación de dar fe de vida de los jubilados. Si los bancos no dan fe de vida y siguen pagando, evidentemente hay una responsabilidad por parte de los bancos, y de hecho se reclaman esos fondos a los bancos. Los bancos tienen mecanismos para dar fe de vida que se van a mejorar. Estamos trabajando con todos los bancos, tanto público como privado, para hacerlo más eficiente y más eficaz y sobre todo más tecnológico, ¿no? Va a haber anuncios al respecto en los próximos meses. Eso por un lado.
Por otro lado está la responsabilidad del apoderado. En este caso, Jorgito debería ser apoderado del padre o de la mamá. Tiene una responsabilidad, si fallece, tiene una responsabilidad de denunciar el fallecimiento. Nosotros tenemos mecanismos con el registro de las personas, con las propias oficinas de ANSES, con todas las áreas registrales en donde se da básicamente la fe de fallecimiento y ese tipo de cuestiones. También está la propia fe de la persona que va a hacer el trámite para decir, mi papá falleció, mi marido falleció y tengo la pensión. Y hay mecanismos de control. Cuando empiezan a saltar las alarmas de los mecanismos de control, automáticamente se denuncian, como en estos casos, y si efectivamente, siempre hay un umbral, son 2 meses, puede ser que la persona... Sí, porque eso se puede descontar básicamente por el subsidio de contención familiar. Pero si a los 2 meses no lo denunció, a nosotros nos salen las alertas y automáticamente se actúa y ahí se hace una denuncia penal, ¿no? Diego, una pregunta que tiene que ver con el último momento. ¿Estás enterado de las negociaciones que hay que están en Nueva York aparentemente? O sea, ¿tenés alguna información adicional que nos puedas contar? Porque digo, la noticia que llega es que aparentemente habría un acuerdo. No, yo creo que... A ver, digo, vos tenés más contacto con el equipo económico de lo que tenemos nosotros. Es un tema muy sensible, como lo hemos dicho siempre, es un tema muy complejo. Sí. Los buitres son lo peor del sistema financiero internacional, quieren siempre poner palos en la rueda, no son gente que le prestó a la Argentina, sino que compraron en el mercado secundario títulos marginales, en un valor marginal. Lo que compraron es un derecho a juicio, ejercieron el juicio, bueno, tuvieron una serie de fallos. La Argentina ha mostrado una voluntad incuestionable de pago, pagó el otro día el Club de París, pagamos los bonos de los holdings, es decir, quienes entraron en la reestructuración de la deuda. Hay un equipo que dispuso la Presidenta de la Nación y lo importante acá es que hay una Presidenta de la Nación que está defendiendo los intereses de los argentinos, que no va a someterse a cualquier decisión. Sería una situación de default rara, porque ayer se pagó... Default no va a haber. No va a haber. Digo, evidentemente están ahí en un acuerdo de último momento, digo, pero lo notable es que, digo, ayer se pagó al Club de París. Digo, por la voluntad de pago del Estado Nacional, es decir, de todos los argentinos ejercida por el gobierno, es incuestionable. Todos estos años se ha pagado en tiempo y forma, se ha reestructurado la deuda, se ha reestructurado en condiciones que se puedan pagar, lo dijo en ese discurso maravilloso de Néstor Kirchner, en donde decía, los muertos no pagan, pagan aquellos que tienen posibilidad de generar recursos, generar divisas, bueno, y eso es lo que ha venido ocurriendo en la Argentina en los últimos años. Este es un tema muy complejo, yo he tenido algunas experiencias con Griesa. Griesa a nosotros nos embargó 573 millones de dólares, a través de un pedido, lo teníamos en Nueva York. Pero plata del ANSES. Plata del ANSES. Plata del ANSES. En realidad eran acciones, era el equivalente a 573 millones de dólares. Acciones y algunos bonos. Sí. Fuimos a segunda instancia. ¿En Nueva York por qué? ¿Porque lo tenían depositado ahí? Porque venían de las AFJPs. Dentro de los bancos custodias que tenían las AFJPs había bancos nacionales y bancos extranjeros. Los bancos custodias son los bancos que custodian los activos, sean bonos, efectivo o acciones o títulos públicos o letras o distintos instrumentos financieros. ¿Y él los embarga en nombre de los fondos estos? Aurelius hace un fondo, es otro fondo, hace un juicio y pide el embargo. Griesa lo embarga, nosotros vamos a la Cámara de Apelaciones, decimos los fondos estos son inembargables por la naturaleza jurídica de los fondos, son para pagar futuras jubilaciones, la Cámara nos da la razón y la Corte no acepta el fallo, igual que ahora. Con lo cual queda firme el concepto jurídico de los fondos de ANSES son inembargables. Ahora bien, los fondos buitres son lo peor del sistema financiero, no les interesa otra cosa que cobrar cuestiones que son exorbitantes y que no tienen ningún tipo de criterio y racionalidad económica, y lo que tenemos es una presidenta que evidentemente se ha puesto al frente de esta situación, ha dado instrucciones al equipo económico de que se defienda la situación de la Argentina, de que no se pague cualquier cosa, de que los argentinos nos pongamos de pie, sigamos en un esquema de razonabilidad, pero fundamentalmente un esquema de justicia, de legalidad, de equidad, frente a una reestructuración que ha sido Ahora, enorme. ¿la Corte le avaló que los fondos son de los jubilados y no se los embargó? Exacto. Al no tomar el caso queda firme la segunda instancia. Sí. Los fondos del ANSES son inembargables por su naturaleza jurídica, eso dice el fallo de la Cámara de Apelaciones de Nueva York. ¿En muchas partes del mundo? Nosotros no, tenemos todos los fondos acá en Argentina. En la Argentina. Tenemos algunos fondos, cuando se... Por ejemplo, los bonos, Argentina deposita al Banco de Nueva York. Sí. Una partecita de esos dólares tiene que venir al ANSES, cuando efectivamente se haga el pago. Esos fondos pagan... tienen bonos que la Argentina en este momento no paga. Digo, está la plata, pero no la paga. Está la plata. ¿Y son acreedores también? Sí, son 4 millones de dólares, creo, entre capital e intereses.
esos recursos primero se depositan en Nueva York y después vienen a la Argentina, con lo cual siempre hay un tiempo que esos recursos están en Nueva York. O sea, vos tenés los bonos, digamos, que no se pagan en este momento, vos tenés... Siempre hay pagos, hay acciones que... Bueno, las acciones hoy están todas en la Argentina. Antes teníamos acciones que se llamaban ADRs, que cotizaban acá y cotizaban en Nueva York. Cuando pagaban dividendos, la parte que cotizaba en Nueva York pagaban en Nueva York. Hoy esas acciones fueron transformadas a todas acciones locales, con lo cual no tienen movimiento en Nueva York. Pero siempre había algún tipo de movimiento en cuentas en el exterior y que venían a la Argentina. Cuando nosotros tomamos las AFJP, cuando efectivamente se estatiza el sistema, que nos pasan 80.000 millones de pesos, hoy tenemos 410.000 millones de pesos, había 1.500, 2.000 millones de dólares en el exterior. Acciones de empresas norteamericanas, fundamentalmente, inglesas, compradas en el exterior. Y seguían allá. Totalmente, seguían allá, estaban custodiadas en bancos de extranjeros, y lo que hicimos fue, en la medida que el precio de las acciones subían, nosotros cuando llegaron a un pico máximo vendimos esas acciones. Con lo cual las vendimos a buen precio, trajimos los dólares y efectivamente forman parte de del capital que tiene el ANSES, ¿no? Uno de los puntos, digamos, más comentados en los últimos tiempos tiene que ver con el plan Procrear, ¿no? El tema de los créditos hipotecarios. La otra vez habíamos hablado del tema. ¿Se actualizaron los valores? Digo, hoy, ¿cuál es el tope máximo, digamos? El tope máximo son 620.000 pesos. Incluido el terreno. Incluido en terreno. O sea, 120.000 pesos para comprar el terreno te prestan el banco. El terreno puede valer más. Y posiblemente valga más el terreno, con lo cual se requiere de algún ahorro previo, y 500.000 pesos para construir la vivienda. Nosotros lo que estamos viendo es que las familias toman ese crédito y ponen unos pesos adicionales, producto del esfuerzo, venden un auto, tenían algunos ahorros y demás, y con eso terminan la casa. Ahora, ¿cuánto tenés que ganar para tener el máximo del préstamo? ¿Cuánto tiene que tener el grupo familiar de ingresos? Para que te des una idea, hasta 30.000 pesos nosotros habilitamos el crédito, el grupo familiar. Pero para que te des una idea, nosotros tenemos 43.000 créditos que empezaron y terminaron su casa y están pagando. ¿No? De esos 43.000 créditos sacaron... Esos ya otorgados y... Otorgados, empezaron la casa, terminaron, le dimos final de obra y están pagando. Normalmente... Casi no hay morosidad. ¿Empiezan a pagar cuando termina la obra? Un año después de que tomaron el crédito. Un año después. Tienen un año para hacer la casa. ¿No? Se hacen los adelantos, va el verificador, el que certifica la obra, que es alguien, un empleado del banco hipotecario, certifica los avances de obra, firma la certificación de obra, le dan otro adelanto, 4 veces. ¿No? Termina la casa. De esos 43.000 casos, ¿qué sabemos? Que sacan en promedio 300.000 pesos. Que ganan en promedio entre 10.000 y 11.000 pesos. Grupo familiar. Grupo familiar. Que pagan una cuota promedio de 2.300 pesos y que tienen en promedio un hijo. Ese es el perfil de la familia de Procrear. Eso es lo que te da, digamos, el número estadístico. El 60% son hombres, el 40% mujeres, quienes son los titulares del crédito, muchos profesionales, muchos monotributistas. Lo que vos necesitas es, en una actividad, cuando vos sacás un crédito, mostrar de que tenés ingresos más o menos permanentes y que tenés capacidad de pago. ¿Y el monotributista cómo lo comprueba? Y teniendo 6 meses de antigüedad en el monotributo. Tenés que tener la antigüedad del monotributo. No tenés que poner un certificado de ingresos. Sí, certificás tus ingresos. Por un contador y eso. Exacto, certificás tus ingresos. Nosotros tenemos manera también de ver la certificación de los ingresos. Tanto el banco, fundamentalmente el banco, tiene, a partir de accesos a distintas bases de datos públicas y demás, informe para sugerir o inferir ingresos de las familias, ¿no? Porque en Procrear lo que hay un incentivo es a subestimar los ingresos, porque cuanto menor es el ingreso familiar, menos es la tasa. Nosotros también eso lo verificamos para que pague la tasa que corresponde. ¿Cuántos hay en gestión de esos créditos? Digamos, vos me decís, tenés 43.000 terminados, pero ¿cuánta gente está anotada? Hay 83.000 carpetas presentadas, de las cuales habrá unas 7.000, 8.000 que están haciendo el trámite del crédito. El resto se están haciendo la casa. Siempre hay 7.000, 8.000 familias que están en el banco tramitando la casa. ¿Pero 83.000 están haciendo la casa? Sí, 83.000 están haciendo la casa. 41.000 me dijiste que ya terminaron. Ya terminaron. Exacto. Son unos cuantos. Sí. Hoy acabo de ir a una ciudad en el norte de Entre Ríos, La Paz, y había 143 casos de familias haciéndose la casa. Le dimos 3 créditos
simbólicos a familia. Uno eran 2 profesionales, otro un policía y una empleada pública, docente, otro un empleado municipal. Y la verdad se estaban haciendo la casa, todos alquilaban, uno tenía 4 hijos y estaba terminando la casa y se iba a mudar el próximo mes. ¿Y cuánta plata vos tenés disponible para eso? Nosotros hemos dispuesto... ¿Cuánto es el fondo? Digamos? Porque obviamente la demanda de casa debe haber un déficit en la Argentina, no sé, 2 millones de viviendas. No, un poco menos, pero sí, es un déficit importante. Es un déficit importante. Y sí, hay necesidades y aparte no solo eso, sino también... ¿Cuánta plata tiene usted para Nosotros eso? hoy pusimos en el fondo, el fideicomiso Procrear, que administra estos créditos, 23.000 millones de pesos, entre nosotros y el Ministerio de Economía, en compartido. Nosotros aspiramos de acá a fin de año a incorporar cerca de 40.000 millones de pesos que se van a hacer para las familias que sacan el crédito, como también para los desarrollos urbanísticos. Esto es lo que nosotros estimamos para este año. El año que viene veremos las estimaciones y la necesidad de financiamiento. Para nosotros es una buena inversión por 2 razones. ¿En negocio? Sí, tenemos una buena tasa una rentabilidad quizás menor que otras. En otras tenemos una rentabilidad mucho mayor, pero nosotros no solo buscamos rentabilidad, nosotros buscamos actividad económica. Buscamos que los corralones vendan, buscamos que la actividad de la construcción se movilice. Yo muchas veces preguntaría qué hubiese pasado en la Argentina en materia de construcción si Procrear no existiera. Pregúntenle a los intendentes, sobre todo a los intendentes del interior de la Argentina, ¿no? ¿Cuánto moviliza eso mensualmente de plata, digamos, 83.000 viviendas en construcción? Bueno, nosotros hoy sabemos que más o menos entre el 30 y el 40% de las escrituras nuevas en la provincia de Buenos Aires son del Plan Procrear. Con lo cual es un número más que importante. ¿Quisiéramos dar más? Sí, quisiéramos dar más créditos. Yo la verdad quisiera dar muchos más créditos hipotecarios. Hoy tenemos un limitante que son los lotes. Fíjense, uno de los... Que no hay lotes. No hay lotes urbanos, lotes a buen precio. Los que hay son lotes a precios que son inaccesibles para una familia, que tiene que hacerse una casa de unas... Estamos hablando de familias de sectores medios, profesionales, jóvenes, que quieren tener su primera vivienda en un terreno, que tienen la oportunidad después de ampliarlo. Digamos, como se construyeron la casa miles de argentinos, ¿no? Sí, como el banco hipotecario. De la vivienda en la Argentina. Bueno, estamos reeditando esa idea, ese concepto y esa tradición. Te daba la guita, es lo mismo. Pagabas a 30 años. Es lo mismo, 30 años o 20 años, un año de gracia, la certificación. La historia tradicional, antes se llamaba Plan Eva Perón en los años 50, después le llamaron de otra manera, pero es básicamente después mi primera casa, pero es la historia del banco hipotecario en 125 años de historia, gran parte de su historia hizo esto. 1.100.000 hipotecas hizo el banco hipotecario a lo largo de su historia. 1.100.000. Sí. A la mierda. Sí. Y claro, pero digo, la historia de la clase media argentina es el famoso crédito hipotecario que terminaban pagando moneda por la inflación. Bueno, en este caso no, porque al quinto año, digamos, la idea es que no se paguen monedas. La idea es que se pague una cuota que pueda repagar y se realimenta. Por eso fueron muriendo esos créditos, digamos, porque de alguna manera terminaron... Sí, la historia de las hiperinflaciones las conocemos. Por eso te digo, terminaban licuando los pasivos o la deuda, pero bueno, después no se podía prestar más. La cuestión es que estas familias muchas veces se encuentran con el limitante que no hay suelo urbano, no hay tierra, y eso es una responsabilidad fundamentalmente de los municipios, de las provincias, son las que dictan normas, las que dicen este terreno puede tener estas características de infraestructura, de llevar el gas, el agua, la luz, por lo menos el agua y la luz, la apertura de las calles, así que también nos hemos involucrado en eso y estamos trabajando con muchos municipios que Guaminí, Benito Juárez, lo nombro porque después los intendentes me dicen, che, no me nombrás a... Última pregunta que tiene que ver obviamente con lo que mucha gente quiere oír, que es el tema de los juicios. ¿Sí? ¿Cómo está el tema? ¿Estás liquidando juicios? ¿Estás liquidando, digo, se inician nuevos juicios? Sí, todos los días. Sí, cada vez menos. Eso es un dato que para nosotros es alentador. Se ha bajado enormemente la cantidad de nuevos juicios y los nuevos jubilados cada vez menos. En el mes de julio nosotros jubilamos por mes 20.000 nuevos jubilados, pensionados y jubilados, más o menos. A veces 22.000, a veces 18.000, en promedio 20.000. En relación de dependencia, que tenían todos los años aportados, relación de dependencias más o menos son unos 5.000 por mes. En el mes de julio esos 5.000 fueron 4.995. Esos jubilados ganaban en promedio 11.500 pesos en actividad. Y cobraron como jubilados casi 8.100 pesos. O sea, más o menos el 74%.
Con lo cual es una buena tasa de sustitución. Eso estamos hablando de los nuevos jubilados, ¿no? Ahí hay un promedio, el que más gana tiene una menor tasa de sustitución. Claro, entonces los nuevos jubilados no tienen incentivos a hacer juicio, que tienen las cosas en orden, que han tenido relación de dependencia, ingresos estables y demás. Funciona bien el sistema. 74% del sueldo blanco que tenía. 74,5% del sueldo blanco que tenía. En el caso de los antiguos, de los jubilados eso sí, el sistema estaba quebrado. Yo siempre cuento una anécdota. La principal fallo de los pagos de los juicios tiene que ver con un fallo que se llama Sánchez. Y Sánchez se dio entre el 91 y el 94, yo iba a sexto grado, y el fallo fue en el año 2005. O sea, nos estamos haciendo cargo de un sistema quebrado del año 91 y 94. La jurídica de los estados. Está clarísimo y lo pagamos y no nos quejamos. Lo que le quiero decir, quiero mostrar la complejidad de una situación que se ha dado en la Argentina durante muchos años, de un Estado quebrado, de un Estado sin capacidad de pago, sin capacidad de jubilar a la gente. Pero y hoy los que tienen fallo, digamos. Se cumplen. Eso se cumple. Sentencia firme con orden de pago se cumplen. Y estamos pagando como nunca. El primer semestre del año pagamos récord. El año pasado había sido récord, este año lo superamos en un 10%. Pagamos 3.500 millones de pesos en retroactivo. No hay fallos incumplidos. No, bueno, habrá quizás no. Nosotros aspiramos a no incumplir ningún fallo, a pagar en tiempo y forma lo que corresponde. De hecho, hay 27.000 fallos que están dispuestos a pagarse y nosotros hacemos todo lo posible de pagarlo rápidamente, ¿no? Todos los meses entran fallos y salen sentencias pagas, ¿no? Diego, gracias, ¿eh? No, gracias a vos.